Efecto fotoeléctrico, presentado por Michael Jara López y Natalie Fajardo Osma, dirigido a la profesora Patricia Abdelrahim. Objetivo general: analizar los conceptos de efecto fotoeléctrico mediante el desarrollo de la práctica de laboratorio. Objetivos específicos: comprobación del efecto fotoeléctrico, medición de la energía cinética, determinación de la constante de Planck, demostración de la independencia de la energía cinética de los electrones respecto a la intensidad de la luz. Justificación y contextualización. La emisión de electrones en un material alcalino por acción de la luz se denomina efecto fotoeléctrico. Por la explicación teórica de este fenómeno, Albert Einstein recibió el Premio Nobel en 1921 y por su contribución experimental, Robert Andrews Millikan lo obtuvo en 1923. En 1905, Albert Einstein propuso una explicación que relaciona la forma como depende la emisión fotoeléctrica de la frecuencia de radiación. Einstein sugirió que los electrones libres en su interacción con la radiación electromagnética se comportan en la forma propuesta por Max Planck. Marco conceptual. Cuando la luz monocromática incide sobre un cátodo de material fotosensible, este emite electrones con una energía cinética que depende de la longitud de onda de la luz incidente y el tipo de material del cátodo. Este proceso se denomina emisión fotoeléctrica y los electrones emitidos se denominan fotoelectrones. Determinando la energía de los fotoelectrones emitidos se puede evaluar la constante de Planck y la función trabajo del material del cátodo. En el montaje óptico encontramos A. La lámpara de mercurio de alta presión. B. El diafragma de Iris. C. La lente de 100 milímetros. D. La rueda de filtros con filtros de interferencia. E. Celda fotoeléctrica. Tenemos la siguiente situación. ¿Por qué al iluminar una placa metálica podemos arrancar electrones de su interior? Usemos el siguiente montaje para entender el efecto. En esta ampolla sellada al vacío tenemos dos placas metálicas separadas por una distancia. Una placa está enfrentada a una serie de LEDs que emiten luz a distintas frecuencias y a distintas intensidades que podemos controlar. Al emitirse luz, los electrones de una placa saltan al vacío y de ahí a la otra. Las dos placas están conectadas a un circuito, de modo que podemos detectar la intensidad de la corriente que devuelve los electrones a su lugar. También podemos cambiar el potencial eléctrico al que está la segunda placa, para así rechazar los electrones que llegan. Antes de empezar, aislamos la placa de la luz ambiente, pues nuestro experimento es sensible a la radiación electromagnética. El efecto fotoeléctrico fue un gran problema a principios del siglo XX. La teoría clásica predecía que cuanto mayor era la intensidad de la luz que emitíamos, mayor debía ser la corriente producida. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Al aumentar la intensidad de la luz, vemos cómo aumenta la intensidad de la corriente, pero solo para algunos colores de la luz, por encima de una frecuencia. Es más, al cambiar el color, la intensidad eléctrica también varía radicalmente. Está claro, el aumento de la frecuencia de la luz incrementa la intensidad eléctrica. Para poder entender este fenómeno, se necesitaba aceptar un hecho. La luz no era una entidad continua, sino que estaba constituida por partículas discretas llamadas fotones. La energía de cada fotón dependía solamente de la frecuencia de la luz que caracterizaba. Esta es una idea intuitiva de lo que ocurre. Si a una placa la empezamos a bombardear con estos paquetes de energía, muchos de los electrones que la conforman se verán excitados, llegado al punto que algunos se desprenderán del material. Lo que podemos medir es que solo alcanzada una determinada energía podemos ver que se produce corriente. Es decir, solo si emitimos luz por encima de una determinada frecuencia podremos conseguir arrancar electrones del material. A esta frecuencia límite se le llama frecuencia umbral. Podemos aumentar la frecuencia umbral añadiendo un potencial en una placa. Con esto necesitaremos una frecuencia más elevada para que los electrones puedan superar esta barrera. Montaje eléctrico. La conexión para el electrómetro amplificador se realiza según la figura. Conectar los enchufes de bornes y acoplarle el capacitor de 100 picofarads y el pulsador. Colocar la ficha de acople. Conectar el adaptador BNC de 4 mm y el casquillo BNC y unir el cable gris apantallado de la celda fotoeléctrica. Conectar los cables negros de la celda fotoeléctrica a la conexión de masa del electrómetro amplificador. Conectar el multímetro a la salida del electrómetro amplificador. Además, conectar la fuente de alimentación de 12 voltios para alimentar el electrómetro amplificador y conectar a la red mediante el enchufe múltiple.
interconectar el banco óptico y la conexión de masa del electrómetro amplificador y la conexión externa a tierra del enchufe múltiple. Cronograma de actividades, práctica de laboratorio de efecto fotoeléctrico. El cronograma de actividades se diseñó con el fin de cumplir con todos los objetivos desde el mes de agosto hasta el mes de noviembre. Las casillas en morado simbolizan las actividades ejecutadas y las casillas en amarillo las actividades planeadas. En el mes de agosto, los días martes, miércoles y jueves se desarrollaron los objetivos, justificación, contextualización, marco teórico, diseños y presupuesto. En el mes de septiembre se llevará a cabo la entrega del anteproyecto el día sábado 2. Los días viernes 8, viernes 15, viernes 22 y viernes 29 se llevará a cabo las mediciones y aspectos experimentales. En el mes de octubre se hará la entrega del segundo avance el sábado 7 y finalmente en el mes de noviembre la entrega final para el sábado 26. Presupuesto. Para el presupuesto se tienen en cuenta los materiales requeridos durante la práctica de laboratorio, en los que se deben incluir para la realización de la misma.